Hola a todos, esto es Peces House y hoy vamos a hablar de plantas facilitas, plantas para todo el mundo. Venga, vamos a verlo. Antes de comenzar con el vídeo, importantísimo, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y oye, la verdad es que os habéis puesto las pilas en este último mes, hemos crecido casi 300 suscriptores, no está nada mal, aunque aún nos queda mucho para llegar a ese objetivo de los 10.000, así que, ya lo digo, súper importante compartir este vídeo, compartir otros vídeos que tengo en el canal para darlo a conocer. Como veis, he cambiado un poquito el escenario, ya me diréis abajo en los comentarios qué os parece, si os gusta más este o os gusta más el otro con el acuario de fondo. La verdad es que este es para facilitarme un poquito la vida y poder grabar más rápidamente, la verdad. Pero bueno, seguramente a lo mejor pongo un croma, no sé, dejadme abajo en los comentarios qué os parece, algunas mejoras y oye, si no, volvemos al anterior y santas pastas, nada más que añadir. Dicho esto, vamos a hablar hoy de plantas fáciles, plantas pues para empezar en el acuario plantado, que no nos dé miedo, esas plantas que no nos van a volver locos con podas, con mantenimientos y con locuras varias que tienen las plantas de altos requerimientos. Lo primero es identificar a qué vamos a llamar plantas fáciles o plantas de bajos requerimientos. Y lo primero va a ser el abonado. Van a ser plantas que no van a necesitar un gran abonado. Con un poquito va a ser suficiente o incluso no van a necesitarlo. Para mí el abonado en un low-tech, un acuario de bajos requerimientos, para mí es esencial el Floris de Sikkem. El Floris se añade, son unos 5 mililitros por cada 250 litros, lo que quiere decir que en un acuario de unos 100 litros, más o menos, vamos a tener que utilizar unos 2 mililitros semanales. ¿Vale? 2 mililitros semanales. Un bote de estos de 100 mililitros, ya veis lo pequeñito que es, os va a durar prácticamente un año con esta dosificación de 2 mililitros semanales. Así que yo creo que es una buena inversión el tenerlo. No siempre es necesario abonarlo en este tipo de acuarios, pero bueno, ya veis lo pequeñito que es y en el caso de que ver que las plantas les está costando crecer, que empezamos a ver que se pudren, que les salen agujeros, manchas negras, todo eso, pues bueno, lo podemos solucionar con un abonado muy sencillo, muy poquito, incluso podemos partir con dosis más bajas de 1 mililitro semanal y poco a poco ir subiéndolo si vemos necesario. Este sería uno de los abonos en el caso de que lo necesitemos y el otro para mí sería el potasio, este de aquí. Yo os enseño este de la marca ADA, podéis utilizar el de Sikkem, podéis utilizar cualquier potasio que haya en el mercado. Para mí el potasio sí que es algo que necesitamos añadir en nuestro acuario en este tipo de low-tech, ¿vale? En acuarios de bajos requerimientos o con plantas en este caso fáciles, ya que el potasio no lo va a generar nuestro acuario con los desperdicios de los peces, como sí que va a ocurrir con el nitrato y con el fosfato. Entonces tenemos que añadirlo, ¿vale? Aquí no queda más que sí que hay que añadirlo. Yo empezaría con la dosificación a la mitad de lo que recomienda el fabricante. Por ejemplo, en el caso de ADA recomienda una pulsación, es decir, 1 mililitro por cada 20 litros. Pues yo iría a una pulsación por cada 40 litros, ¿vale? Y a partir de ahí ya luego ver cómo va evolucionando nuestro acuario. Luego también vamos a poner plantas que necesitan una iluminación baja. Si tenemos LEDs vamos a ir entre los 15 y los 30 lúmenes por litro y si vamos a un tubo fluorescente hablaremos de entre 0,3 y 0,5 vatios por cada litro. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues bueno, siempre vamos a poder ajustarlo. Siempre es preferible ir a la parte un poquito más alta que a la parte más baja y si podemos dimear la luz, mucho mejor para estas plantas. También vamos a quitar el CO2. En este caso no va a ser necesario añadir ningún tipo de CO2. Yo soy muy partidario de ponerlo, pero entiendo que si empezamos con plantas fáciles o estamos empezando en el acuario plantado, quizás el CO2 no es lo primero que nos planteemos el poner, sino que luego avanzaremos más adelante. De todas formas, si queremos añadirle CO2, podemos hacerlo, ¿vale? Estas plantas nos lo van a agradecer muchísimo. Y lo último es un sustrato sencillo, un sustrato que no tiene por qué ser un sustrato nutritivo, es más, no sería en este caso lo más adecuado si carecemos tanto del abonado como del CO2 como de una buena luz, así que iremos a un sustrato, para mí me gustaría deciros que un sustrato que fuera más bien tipo arena con una buena base de grava,
podemos utilizar cualquier tipo de sustrato que nos permita plantar en él. Incluso podríamos utilizar el manado, aunque no soy muy fan de este sustrato, pero también podríamos utilizar manado perfectamente, aquabasis. Hay muchos tipos de sustratos. Si queréis que os hable un poquito más acerca de sustratos, dejádmelo abajo en los comentarios y hacemos un vídeo hablando de diferentes tipos de sustratos y cómo utilizarlos según el tipo de acuario. Lo que sí que es importante en este caso es evitar sustratos que apelmacen demasiado o no poner una capa muy gorda de ese sustrato, como por ejemplo la arena de sílice. Esa se apelmaza mucho, ahoga a nuestras plantas y como esto, pues bueno, evidentemente si las ahoga va a morir por la raíz. Entonces este sustrato yo no lo pondría de una capa muy gorda, como mucho de unos 2 o 3 centímetros, y debajo algún tipo de roca volcánica o grava así bastante porosa que permita que las raíces entren hacia adentro y ahí puedan extenderse perfectamente por el interior de nuestro acuario, ¿vale? Ese sería un poco el tipo de acuario en el cual vamos a utilizar estas plantas. Bien, pues vamos a empezar por las plantas flotantes. Vamos a empezar por unas plantas que podemos mantener sin necesidad de tener tan siquiera sustratos, imaginaros. La primera sería la lenteja de agua, la Lemna minor. Este tipo de planta a mí no me gusta nada porque se expande con muchísima facilidad y nos tapa toda la superficie del acuario, evitando también el intercambio de gases. Por lo tanto, si queréis utilizar lenteja de agua, yo os recomendaría utilizarlo en una zona que podáis acotar, bien en una paridera, bien en algún sitio así, para que no se extienda por todo el acuario. Es de una hoja muy finita y es una gran consumidora de nitratos. Luego tendríamos la Limnobium labiegatum, que sería también una planta flotante, en este caso la hoja mucho más grande. Esta no se extiende con tanta facilidad y sobre todo lo más sencillo es que esta, cuando ya se ha extendido, podemos sacarla y retirarla de nuestro acuario con muchísima facilidad, así que esta no sería necesario tenerla en un sitio acotado. Luego tendríamos la cola de zorro, que la he puesto como flotante, pero también la podríamos mantener plantada, de acuerdo, como más os guste, pero es una gran consumidora de nitratos y es una planta que podemos utilizar en el inicio de nuestro acuario para absorber ese exceso de nutrientes, si por ejemplo hemos utilizado algún tipo de sustrato nutritivo o alguna cosa por el estilo, ya que la cola de zorro pues la podemos dejar flotando y se va a reproducir simplemente en la superficie. También muy útil si tenemos un beta o tenemos algún tipo de anabántido como colisas o cualquier tipo de pez que pueda hacer un nido en la superficie. Con esta cola de zorro vamos a poder darle el cobijo perfecto para que haga su nido cualquiera de estos peces y, como ya digo, como puede flotar la podemos retirar con la mano, cortarla, poner solo trocitos cuando queramos, por lo que es una planta muy polifacética, ¿no? Que lo podemos tanto tener plantada como tenerla en superficie. Ahora vamos a hablar de las plantas que van plantadas, que van en el sustrato. Y la primera sería una de las más conocidas, la Ambulia o Limnophila sessiliflora. Ese es el nombre científico. Esta planta tiene unas especies de coronas que van a ir saliendo conforme va creciendo. Al principio es una planta que puede incluso echarse a perder con cierta facilidad hasta que se adapta a nuestro acuario, pero una vez que arranque es una locura. Es una planta que crece muchísimo y crece bastante rápido en acuarios, ya digo, sin muchos requerimientos, ¿vale? De low tech. Esos anillos, conforme vayan subiendo en la parte de arriba, donde le da más luz, va a coger ciertos tonos rosáceos, rojos, un poquito naranjas, ¿vale? Dependiendo un poquito de la planta y de la luz, pero va a coger esos tintes un poco más rojizos que la hacen también muy bonita, y la verdad es que es una planta bastante fácil para comenzar, y en la parte trasera, por ejemplo, de nuestro acuario, ya que crece bastante, va a dar un aspecto pues de cortina muy bonito. Más plantas tendríamos la familia de las Ceratopteris. Aquí yo he puesto dos tipos, la Cornuta y la Talictroides. Estas son plantas que se ponen en la parte trasera normalmente, ya que son semitallos bastante grandes, pero que nos permiten hacer pues cierto como arbusto, ¿vale? En algunas zonas. Y bueno, son plantas que la verdad es que yo las he utilizado, la Talictroides, e incluso en partes superiores, donde recibe buena luz, crece bastante. Y bueno, es una planta a tener en cuenta porque es muy fácil de mantener. Luego tendríamos la familia de las higrófilas. Yo destaco la Polyesperma, la Diformis y la Corimbosa. Estas tres
las podemos mantener en nuestro acuario con muchísima facilidad. Yo diría que es de las primeras que se suelen utilizar, sobre todo la polisperma, porque crece bastante, es una tipo tallo con hojas bastante grandes, pero la verdad es que crece con muchísima facilidad y enseguida vamos a tener que ir podando una vez ya se haya adaptado a nuestro acuario. También podríamos añadir aquí la Hygrophila pinnatifida, aunque es mejor para un acuario medio alto, ya que coge unos colores mucho más bonitos, hoja más pequeñita, ¿vale? Se adapta un poquito mejor y tiene una forma, pues bueno, más cuca, más bonita, ¿no?, dentro de nuestro acuario, que las anteriores, que prácticamente vamos a conseguir el mismo resultado en un high-tech que en un low-tech en cuanto a la forma de las hojas. Otra familia muy grande son las criptocorines. Aquí podemos utilizar prácticamente todas las criptocorines que queramos. Sí que es verdad que con altos requerimientos va a cambiar un poco su morfología, es decir, va a cambiar un poquito la hoja, la forma, incluso el desarrollo, pero algunas muy buenas para utilizar en un low-tech serían la Parva, la Wenti, Balansae, Lutea, Becketi, Willisi, Costata, ¿vale? Esas son un poco todas las que yo he apuntado que podríamos utilizar perfectamente en un low-tech. Lo bueno de las criptocorines, que tenemos desde plantas así de grandes, enormes, ¿vale?, a plantas muy pequeñitas, como por ejemplo la Parva. Así que, bueno, aquí ya según el sitio donde la queráis colocar, tenéis toda esta gran variedad de criptocorines. Es más, un acuario solo de criptocorines, un low-tech, es una pasada, porque hay muchísima variedad donde elegir. Las siguientes serían las Vallisnerias. Estas son las típicas cintas que podemos ver en muchos acuarios. Normalmente las tenemos en las partes traseras, y aquí tendríamos la Gigantea, que es la más grande, se desarrolla con muchísima facilidad en acuarios low-tech, y luego tendríamos la Nana, ligeramente, bueno, bastante más pequeña, que nos permite también utilizar un acuarios un poquito más pequeños. Yo la Gigantea no lo pondría si no tenemos un acuario muy grande, ¿vale? 200, 300 litros, un acuario muy grande donde la Gigantea se pueda desarrollar, porque va a coger longitudes de incluso 2 metros, ¿vale? Por lo tanto es muy larga y no le quedan bien los cortes, entonces es preferible un acuario donde tengamos por lo menos 1 metro de largo, para que pueda la cinta recorrer toda la longitud, ¿vale?, de nuestro acuario. Así que ya sabéis, Gigantea, grandes acuarios, Nana, acuarios más pequeñitos. Luego tendríamos la familia también de las Echinodorus, una familia pues donde también tenemos una grandísima variedad y todas ellas se adaptan bastante bien a un low-tech. Lo que ocurre es que en las Echinodorus tenemos algunas que sacan unos colores rojos muy bonitos, pero esos colores rojos solo los vamos a ver en acuarios high-tech. En un acuario low-tech es más complicado llegar a ver esos colores rojos tan intensos, aunque sí que se va a ver pues pequeños tintes de esos tonos. Yo aquí destaco la Echinodorus Ocelot, la Quadricostatus y la Red Devil, para daros ahí una pequeña idea de alguna que es un poquito más roja y que puede quedar muy bonita en el acuario. Son relativamente grandes, yo no la pondría en un acuario muy pequeño de 60-70 litros, iría a un acuario de unos 100 litros y ahí estaría cualquiera de ellas perfecta. También para plantas ahora bajitas vamos a ir con la Marsilea hirsuta. Es una planta que se puede utilizar como tapizante en acuarios high-tech, pero en un acuario low podremos utilizarla para naturalizar la parte delantera de nuestro acuario perfectamente. Se va a desarrollar muy bien. A veces le cuesta un poquito el arranque, pero en cuanto que se adapta ya va genial. Sí que quizás no sería la primera planta que pondría, esperaría un poquito a que el acuario ya esté ciclado, porque al principio puede morirse debido a estos picos de nitratos, de nitrito, amonio y demás. Entonces ahí es un poquito delicada, ¿vale? Pero luego la podemos plantar en partes delanteras, planta muy pequeñita, que la verdad es que da un toque natural que a mí me encanta en los acuarios. Luego también, para continuar con una parte más o menos delantera, tendríamos la Sagittaria subulata, parte más bien intermedia, ¿vale? Y bueno, una planta también muy fácil, muy bonita, ya la veis, y que también da un toque diferente a nuestro acuario. Y ahora, una de las últimas plantas plantadas que os quería comentar es una que he descubierto al hacer esta lista, y es la Otonia palustris, que la verdad es que me ha gustado mucho por esa forma que tienen las hojas, así que es algo muy curioso que puede darle un toque diferente a tu acuario con una planta que, bueno, no parece la habitual que tenemos en muchos acuarios, y me gusta mucho. Si la dejamos que haga un poquito de forma, va a parecer un pequeño seto, y la verdad es que me gusta, me ha parecido muy interesante y no descarto hacerme con una de ellas
para un futuro acuario. Oye, me ha gustado mucho la Otonia palustris. Y ahora, para terminar, vamos con plantas que hay que atar o pegar en nuestro acuario, ¿vale? Digo, atar o pegar. Lo más sencillo para todas estas plantas que voy a mencionar ahora es que saquemos un trozo de roca o de piedra de nuestro acuario, la atemos ahí con hilo, cualquier tipo de hilo nos vale, o bien la peguemos. Las podemos pegar sin ningún problema utilizando cianocrilato, es decir, superglue, ¿vale? Con superglue normal y corriente echamos un poquito de superglue en las raíces o en lo que sería un poco el tallo de estas plantas y las pegamos. Lo dejamos un poquito y luego ya lo podemos meter otra vez de nuevo al acuario. Así que, ¿qué plantas podemos utilizar en este caso? Para, ya digo, atar o pegar. No van plantadas, ¿vale? Si las plantamos se puede pudrir el rizoma, lo que sería la parte baja de la planta, y esto va a provocar que mueran. Así que, ya sabéis. La primera sería la volvitis. Hay muchísimos tipos de volvitis diferentes, pero todas ellas tienen esta característica. No van plantadas, van atadas o pegadas. Hay muchísimas, aquí os muestro alguna. La verdad es que yo las he utilizado y me gustan muchísimo. Son unas plantas muy agradecidas que una vez se empiezan a desarrollar son muy lentas, incluso en un high-tech son muy lentas, así que no os agobiéis si veis que no crece mucho tiempo, porque son plantas que necesitan adaptarse muy bien y una vez que ya están adaptadas, ya ahí es cuando empiezan ya a crecer con cierta facilidad, pero necesitan bastante tiempo. Luego tenemos las Microsorum, muy parecidas a las Volvitis en cuanto a, quizás no tanto en forma, pero bueno, si las veis vais a ver cierto parecido, incluso queda muy bonito mezclar algunas Volvitis con Microsorum, ¿vale? Juntarlas y plantarlas en el mismo sitio, pegarlas, ¿vale? En el mismo sitio. Hacen una mezcla muy interesante y muy bonita, y en este caso en Microsorum tendríamos la Pteropus, ¿vale? Microsorum Pteropus y Microsorum Amazonicus. Dos diferentes Microsorum que seguro que os van a encantar para poner detrás de esas rocas grandes de vuestro acuario. Luego tenemos una de las más conocidas, las anubias, ¿vale? ¿Quién no conoce las anubias cuando empieza en esto de los acuarios plantados? Algunas, la nana, la bonsai, yéndonos a las más pequeñas sería la bonsai, luego tendríamos la nana, barteri y heterofila. Hay muchísimas más, ¿vale? Hay muchísimas variedades de anubias, todas ellas de requerimientos muy sencillos. Las tenemos con hojas muy grandes, hojas muy pequeñas, hojas alargadas, hojas más redondas, hay muchísimos tipos y aquí tenemos donde elegir, ya digo, una auténtica barbaridad. También es una planta en la que podemos hacer un acuario completo solo con anubias. También, pues yéndonos a las anubias, nos vamos ahora a las bucefalandras. Las bucefalandras son otra gran familia enorme donde tenemos una amplísima cantidad de plantas. Algunas, Teya Red, Kedagan, Coin, Balloon, Skeleton King. Hay un montón, ¿vale? Estas son solo algunos ejemplos de algunas que a mí me parecen muy bonitas, pero hay muchísimas más grandes, más pequeñas, ¿vale? Esta sí es verdad que no hay bucefalandras así de grandes, sino que tienen un tamaño más intermedio y pequeño, ¿vale? Tamaño intermedio pequeño, pero también se expanden bastante bien, crecen en un acuario high-tech crecen bastante, en los low van bastante lentitas, ¿vale? Pero son plantas muy agradecidas a poquito abonado, poquita luz, es más, no les gusta la luz directa, así que van a ser plantas que seguro que en vuestro acuario van a lucir muchísimo. Además, algunas tienen tonos moraditos, tonos un poco rojizos, unos puntitos blancos cuando están bien desarrolladas debajo del agua, que son una auténtica pasada, así que bueno, bucefalandra súper recomendado el poner en nuestro acuario low-tech. Y para ir terminando, nos vamos con los helechos, ¿vale? El típico helecho de Java, cualquier tipo de helecho realmente son bastante fáciles de mantener en un low-tech. No necesitamos un gran aporte de luz, ni un gran aporte de abonado, ni de CO2. El único problema con los helechos es que se suelen poner un poco feos a veces, marrones, y hay que ir retirando esas hojas, ¿vale? Para que no se vean feas. Simplemente es algo natural que pasa con el envejecimiento de la propia planta, hay que ir retirándolo y no os asustéis, no le pasa nada a la planta si no veis algo, por ejemplo, en hojas nuevas, como la hoja nueva se pone marrón, ¿vale? Esto va a ocurrir con hojas viejas. Mientras que no veáis ningún defecto en las hojas nuevas, no os preocupéis porque los helechos tienden a hacer este proceso en el que quitan esas hojas viejas para dar paso a las nuevas. Y por último tendríamos los musgos. El musgo, por defecto para cualquier low-tech, es el musgo de Java. A mí me parece un musgo un poquito feo porque crece muy así, ¿vale?
muy desordenado, pero es un musgo, la verdad es que muy interesante para tener un acuario, por ejemplo, con gambas, pero aquí podríamos utilizar prácticamente cualquier tipo de musgo, quitando quizás la Ricardia y el Physidens. Los demás tipos de musgos se desarrollan bastante bien en condiciones de low tech, así que yo no tendría miedo a utilizar un Whipping Moss o un Flame Moss o cualquier otro tipo de musgo. Pueden tardar más en adaptarse, pueden tardar un poquito más en crecer y a lo mejor no tienen perfectamente la forma que nosotros buscamos con este tipo de musgos, pero la verdad es que se van a adaptar muy bien a este tipo de low tech. Y bueno, con esto terminamos la pedazo de lista con todas las plantas fáciles que podemos utilizar en nuestro acuario. Creo haber contado unas 19 plantas diferentes, así que tenemos bastante donde elegir, desde plantas más grandes a plantas más pequeñas, para todo tipo de acuarios, para gambarios, para acuarios solo con peces. Y bueno, aquí tenemos un poquito para que tengamos una idea de las primeras plantas con las que yo os recomendaría iniciarnos en el mundo de los plantados. Como ya digo, todas estas luego las podemos pasar perfectamente a un high-tech si queremos avanzar en el acuario plantado, pero en un acuario low-tech se van a desarrollar perfectamente. Así que nada más, si creéis que me he olvidado de alguna planta, ponedlo abajo en los comentarios para que lo vea el resto de la comunidad. Espero que os haya gustado este vídeo, dadle un buen like y no os olvidéis de compartirlo porque eso es súper importante, como digo, en todos los vídeos. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!